Este es El Matiz Literatura. Diana Perico, desde Bogotá, Colombia. Juan Manuel Martínez, desde Gainesville, Estados Unidos. Alejandro Molano, desde Tunja, Colombia. Carlos Marín, desde Bogotá, Colombia. Síguenos y suscríbete en nuestras cuentas. El Matiz Difusión en YouTube, Substack, Spotify e Instagram. El Matiz en Facebook. Hola, mi nombre es Diana Perico. Les doy la bienvenida al episodio 4 de esta exploración llamada El Matiz Literatura. Hoy nos acompaña Juan Manuel Martínez, editor en jefe de El Matiz, substaquero amateur, exiliado de la Academia de Gainesville, Florida. Carlos Humberto Marín, cronista y profesor desesperado de colegio público desde Bogotá. Alejandro Molano, coordinador de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas de Bogotá, de Boyacá, dice volver a Tunja, su lugar natal, gracias a las bibliotecas. Escribe y enseña que es una forma obligada de aprender. Y esta, Diana, la bibliotecaria desmemoriada desde Bogotá, Colombia. Hoy conversaremos sobre un tema pues, que nos apasiona a todos, por eso estamos acá, y es el mundo de las bibliotecas, la lectura, los libros, la información, desde tres ejes: lo íntimo, lo próximo y lo público. Las bibliotecas. Lo íntimo, lo próximo, lo público. Va. Para empezar, pues quiero mostrarles este libro que descubrí hace un tiempo que se llama El escritor en su paraíso, de Ángel Esteban. Estas son pequeñas ensayos biográficos de 30 autores que fueron bibliotecarios. Pues aquí hay grandes nombres. Entre ellos, pues hay un prólogo de Vargas Llosa, que pues, recientemente nos ha dejado este último representante del boom literario. Y pues quiero leer un primer fragmento de este prólogo. Siempre he dicho que lo más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer. Y creo que no hay ni una pizca de exageración en esa frase. Recuerdo cómo a los 5 años mi mundo de pronto se enriqueció de una manera extraordinaria y cómo, gracias a la lectura, empecé a vivir, no solo a leer, experiencias extraordinarias, viajes en el espacio, viajes en el tiempo, unos destinos que estaban fuera del alcance de la experiencia real, pero que la literatura volvía reales por el hechizo que me producía la lectura. Bueno, aquí el hechizo se da en un entorno de las bibliotecas, una biblioteca de la infancia, seguramente la biblioteca del padre, ¿cierto? Pero pues yo quiero como dar un giro a esta idea y es pensar en las personas que suscitaron, que sirvieron de mediadores para que pues nos gusten los libros y nos apasionen. Así que la pregunta es, ¿a quién le debe usted el gusto o el amor por los libros? ¿De dónde viene la pasión por las de literatura? Yo diría que por mitos, leyendas, por historias de fantasmas, como en la familia, ¿no? Cosas que cuenta de la familia, o chismes inclusive de la familia, tal vez como historias del pasado, casos, fenómenos paranormales, extraterrestres, vainas así. Entonces, en realidad, el primer acercamiento con la lectura no fue leyendo, fue más bien como escuchando historias y más bien mi acercamiento fue un odio con la lectura en el sentido de que cuando entré a la escuela, al colegio, cuando vivía en Chiquinquirá, sí, como les dije, soy de Chiquinquirá, de Boyacá, pues nos ponían a leer, ¿no? Y a hacer rayitas y bolitas, a dibujar, bueno, a escribir y hasta el día de hoy nunca logré escribir, por eso siempre uso el teclado porque tengo una caligrafía horrible.
y en su medida casi no aprendo a leer hasta que por allá una vecina o familiar distante me enseñó casi como como una tutora privada, porque en la escuela no solo no aprendí, sino que era tal vez el único que no sabía leer hasta que casi que hasta segundo de primaria no quería leer. Entonces de ahí sale esa pasión por la lectura, da la fuerza. Entonces es algo que entró de manera forzada y ya pues con el tiempo, sí, leyendo con gente que conocí, clases que tomé en las que me acerqué a lectura. Recuerdo mucho como haber leído a Poe, a Edgar Allan Poe, en una clase que tuve en la escuela aquí en Estados Unidos, en high school, y me gustó, y desde ahí creo que entré a eso. Y obviamente la típica hora que entran todos los adolescentes, bueno, aquí en Estados Unidos es muy común, esa que se llama Catcher in the Rye, que es el guardián sobre el centeno. Entonces esa obra bien de adolescentes precoces, terminé leyéndola y bueno, eso creo que me influenció mucho. Y así sucesivamente hasta que empecé a leer en bibliotecas, que eso ya es otro paso. Ve, pero Diana, yo ahí, la pregunta era específicamente sobre los libros, ¿no? Creo que Juan como que dio un brinco ahí interesante, pues porque finalmente uno le apunta a, a leerlos, ¿no? A tomar los libros y eh, ir más allá de lo que simplemente hacen ellos como objetos puestos ahí en un espacio. Pero pues mi acercamiento precisamente sí fue ese, el de los libros hechos para tener en un espacio, eh, porque pues nosotros en la casa no teníamos propiamente una biblioteca. Y digamos que la biblioteca que teníamos más cerca era la biblioteca de una tía que era profesora, pero ella ni siquiera era profesora pues acá en Tunja, ¿no? De donde yo soy, sino que ella trabajaba en Cajicá, entonces tenía una biblioteca que era como la biblioteca que había armado mientras estuve estudiando en una estantería con puertas y, bueno, eran unas puertas con vidrios, ¿no? Entonces uno veía los libros detrás de los vidrios y uno se imaginaba como que habría allí. Y además en esa biblioteca que ella tenía, pues incluía como, no sé, los álbumes familiares. Entonces, normalmente cuando ella venía, lo que uno hacía era encontrarse como con una especie de tesoros. Entonces eran pues los libros de donde le leían a uno, le contaban historias, pero además estaban las historias familiares ahí cruzadas, ¿no? Como atravesadas. Y yo creo que ahí fue como que yo creo que un poco el amor o el gusto que uno le tiene a los libros parte un poco de la fetichización que culturalmente creamos alrededor de los libros, ¿no? Los libros no han dejado de ser un objeto un poco de culto. Entonces yo creo que en una gran medida parte de ahí el gusto que uno llega a tenerles y el amor que les coge, al menos como arranca, ¿no? Pues yo estoy un poco de acuerdo con Henry, es un fetiche que se renueva todo el tiempo. Eh, de hecho, hay largas temporadas en las que decido dejar de leer o incluso no habituar bibliotecas, no habituarme a visitar bibliotecas. Hace un buen tiempo que no visito Bibliored o la Lisandro Larango, pero pues si hay algunas historias de infancia que yo preferiría omitir, hay más bien como una historia de adolescencia que teniendo en cuenta el perfil que acaba de emitir Diana, de pronto puede colaborar un poco en la construcción del personaje, de Carlos Marín como personaje, aunque sea de mal gusto referirse a sí mismo en tercera persona. Pero sí recuerdo en mi adolescencia, ya cuando estaba en bachillerato, que en cierto momento como que nos cortaron la luz, nosotros vivíamos en arriendo las personas que vivíamos ahí como inquilinos, tuvimos como eh, pues bueno, mis padres dejaron de pagar ahí el arriendo y los servicios de la luz, entonces llegaba yo al hogar con tareas del colegio, que yo era además muy indisciplinado,
acostumbraba a llegar tarde a las clases y tampoco hacía las tareas, entonces iba como muy mal académicamente. Entonces en cierto momento como que ya estaba peligrando ya el año y tenía yo que hacer una tarea y no tenía cómo. Entonces la solución en ese momento fue ir al mismo colegio que tenía en esa época jornada nocturna, un colegio público, República de Colombia, que si no estoy mal es uno de los mejores, uno de los colegios con mejores bibliotecas o con bibliotecas mejor dotadas del país. Y esa biblioteca recuerdo yo que tenía un funcionamiento permanente, tenía jornada matutina, vespertina y nocturna. Entonces en la jornada nocturna tenía yo acceso al menos a una linterna, a una luminaria, a un bombillo. Y el espacio de la biblioteca era como ese sitio donde las personas de la jornada nocturna iban a hacer como trabajos alternativos al curricular y también algunos estudiantes díscolos como yo que llegaban allá a leer o especialmente a hacer tareas. Y recuerdo mucho haber encontrado a Oscar Wilde, que era como la literatura infantil que se encontraba en esa época, incluso algunos cuentos de Chesterton, y dejé de hacer esas tareas que tenía yo pendientes por descubrir esos tomos que estaban al alcance de la mano. Es una biblioteca cerrada, pero había unos anaqueles como recomendados, como libros recomendados, y me puse a procrastinar mis tareas para hojear aquellos libros. Pues igualmente yo recuerdo también en mi adolescencia el concepto de lo prohibido en la literatura, ¿no? Que surge, yo recuerdo mucho de la lectura de las revistas Playboy, que aparecían por ahí escondidas entre cosas ajenas y entre los senos y esas imágenes prohibidas. Yo recuerdo haber leído algunos relatos incluso de Bukowski. Era muy buena esa publicación. Entonces, sigo pensando que es una forma de que uno tiene que renovar la lectura y el amor por los libros, ese fetiche, que todo el tiempo tiene que estar sucediendo, que tiene que ser itinerante, permanente. Pero si vamos como a los inicios del lector ocioso que soy, que sigo siendo y que me gusta hacer, pues yo tengo mucho cariño y mucha nostalgia por esas épocas en las que era un descubrimiento. No sé si es una buena respuesta. No, sí, me encanta saber que había una biblioteca con esas características, esas bondades, que tenga un horario tan extenso y además que era un lugar de refugio para ti, ¿no? O sea, un lugar donde de acogida frente pues a las limitaciones a lo mejor que habían en casa. Y me hizo pensar en aquella época que va a delatar fácilmente mi edad, pero yo vivía en Sogamoso, estaba estudiando en el colegio, por ahí en los años 90, y fue la época de los apagones. Entonces, había unas cuantas horas al día y por la noche que había apagones, y lo único pues que quedaba en casa era una lámpara de querosén y también había pues la máquina de escribir porque tenía una asignatura que era tipografía, ¿sí? Mecanografía, perdón, y tenía que hacer mis trabajos ahí. Pero pues mi familia se reunía en el comedor con la lámpara de queroseno en la mitad, la máquina de escribir, y leíamos el relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Los estuvimos leyendo varios días por fragmentos, por varias páginas, y me pareció la mejor experiencia de la vida estar sin luz, ¿sí? O sea, con las limitaciones, pero a su vez en un viaje, digamos, en alta mar, con todas las vicisitudes y todos estamos tan involucrados, además que también era un momento de unión familiar, lo recuerdo con mucho cariño. Así que sí estamos hablando de espacios, de momentos que nos remiten al pasado, de personas como la biblioteca de la tía encerrada, pero que cada vez que se abría, no sé, salía un tesoro de allí.
Y nos habla del poder de la seducción, ¿no? De la seducción que tienen los libros y cómo vamos construyendo también un mundo interior, un historial de lecturas que finalmente están tapizando lo que constituye pues nuestra personalidad y de alguna manera nuestra visión del mundo. Entonces yo quisiera, pasando a esa esfera de lo íntimo, que es lo que estamos, de lo que estamos hablando acá, es cómo se va cimentando, ¿no? Ese historial de lecturas, cómo se va construyendo una biblioteca personal que a lo mejor sí puede ser física, como algo que tenemos un poco acá, pero también son esas historias que uno lleva adentro y que cada vez salen de sus anaqueles del recuerdo y nos sirven como para recomponer la vida eh, y darnos un poco de ánimo también en el día a día. Pues, Diana, yo creo que eso es como la pregunta que uno se hace permanentemente cuando está pensando en, en su biblioteca. Digamos que la biblioteca personal normalmente es tiene una especie de curaduría muy extraña en la que uno termina, termina cruzando muchas cosas. Como que uno mete ahí cosas que pueden estar como, como marcadas por la nostalgia un poco, aunque a uno ya no le digan mucho, o puede tener uno una biblioteca que esté renovando como con cierta frecuencia, como que, eh, no sé, yo conozco gente que se desprende fácilmente, por ejemplo, de los libros que dejan de gustar, de demás. Em, pero no había pensado, ¿sabes?, en esa otra biblioteca que conforma uno con sus propias historias. Yo creo que eh, a veces hay cosas que no son solamente historias que uno va conservando también como que se hace recurrente, em, como formas de mirar, como ciertos objetos en los que uno se fija, no sé, en sus recorridos o eh, en sus búsquedas mismas, ¿no? Yo creo que uno a veces tiene fijaciones y eso termina también conformando un poco como una biblioteca. Es muy chévere a donde disparaste la pregunta porque creo que lo pone uno a pensar en otras cosas y finalmente en cómo o por qué razones hace uno una selección de cosas, ¿no? No sé si, es decir, no sé si por ejemplo, los criterios de Carlos hayan cambiado con el tiempo. Yo supongo que sí, pues porque uno, no sé, los criterios con los que uno empieza a armar como esa colección de lo que quiere conservar, con seguridad van cambiando en la medida en que uno va teniendo experiencias, ¿no? Eh, yo recuerdo que en algún momento, por ejemplo, los primeros libros que yo tuve, por ejemplo, fueron libros que me regalaban. Entonces era como lo que a bien tuvieran darme. Eh, y eso de alguna manera conforma el gusto lector, pero había otras cosas que uno iba encontrando de pronto cuando si tenía la posibilidad de tener una biblioteca, así como contaba Carlos, ¿no? Como que se convirtiera en un espacio, en un refugio. Uno también iba encontrando allí como en esa selección de cosas que no siempre hace uno mismo, em, esos textos o esos títulos a los que uno volvía por alguna razón. Y estoy pensando entonces en este momento que tal vez ese inicio de la biblioteca personal, que no solamente es una biblioteca física, finalmente, incluso si no es una biblioteca física, está marcado ese arranque por la presencia de otros, la presencia de otros que son los que lo orientan a uno en una biblioteca pública, por ejemplo, o en una biblioteca escolar, o la presencia de otros que le dan a uno textos para leer, o la presencia de otros que marcan ciertas formas de ver o ciertos objetos a los que uno les da relevancia, ¿no? No sé si a Carlos también le habrá pasado, pues como que
la presencia de los otros siempre haya sido como muy fuerte para arrancar como con esos procesos de curaduría que termina uno haciendo, ¿no? Sí, me gusta ese término que utiliza Henry, qué bonito, el término de curaduría, porque pues ahorita doy clases y es muy diferente como que sea la decoración del libro como un ornamento. Incluso hablábamos hace poco con la hermana de una amiga acerca del ejercicio de escritor. Me decía como, qué bonito, qué bien, imprime tus textos y con eso decoramos las paredes. Pero no sé, mi biblioteca personal realmente es bastante precaria, bastante incipiente, y nunca he tenido lo que se determina como una biblioteca personal. Tengo como un anaquel del que no me he logrado deshacer, que eso que está un poquito dañado, y incluso nunca he logrado completarlo. Me parece que en gran parte de esos libros no tienen utilidad y nunca los he leído, nunca los leeré, y que hacen parte como de ese perfil ornamentario de lo que se denomina biblioteca. Yo igual, entonces me remonto de nuevo a otras épocas, como a los inicios, y sí recuerdo que uno de mis primeros sueldos, aún siendo menor de edad, porque era como una especie de trabajo como universitario, como de asistencia, pues porque no permitía, o más bien permitía el hecho de que uno hiciera parte de un proyecto sin necesidad de ser mayor de edad. Y recuerdo que uno de esos sueldos, que era bastante precario también, muy incipiente, un sueldito, lo invertí en libros y compré unos libros malísimos, horribles, detestables. Hay muchos títulos de Vargas Llosa que nunca pude terminar porque estaban como a precio de huevo y yo lo que quería ver era cantidad, no calidad, y tampoco sabía bien qué comprar porque no había leído a Borges aún, no sabía qué podía ser bueno, no tenía recomendaciones. Recuerdo haber comprado libros de Schiller, horribles, pesados, que no entiendo por qué los intentaba leer, pero me acuerdo mucho de leer a Marguerite Yourcenar en estos ejercicios de comprar libros para sí mismo, para tener como una biblioteca personal. Y compré una versión, entre esos muchos libros que compré muy malos, compré una versión de Cuentos Orientales de Marguerite Yourcenar que me pareció hermosísimo. Después la hora que todavía me sigo releyendo, que eso lo dio a mis estudiantes, ese cuento de cómo se salvó Wang Po, pareció hermosísimo y hizo parte ese libro de mi biblioteca personal, si así se le puede llamar. Y recuerdo especialmente que en ese ejercicio de como de tener, de poseer, de de tener un libro específico que sea de uno, no que sea de las bibliotecas, que sea del colectivo, de lo público. Vi una vez como un cambio de libros en una estantería como del éxito, algo así, donde sacaban unos libros como para cambiar. Es que no podía dar un libro de la biblioteca personal o del colectivo personal y cambiarlo por alguno de los títulos que otras personas dejaban ahí. Era una especie como de trueque. Y me acuerdo que no llevaba ningún libro en la maleta, ni mío, ni ajeno, ni de ningún lado. Y no me aguanté las ganas y tomé uno de esos libros que era de Marguerite Yourcenar, que pues emocionado yo con el descubrimiento de esta autora francesa y que tengo que leer esto. Entonces lo tomé y no dejé ningún libro ahí, o sea, fue una especie de hurto, de robo agravado. Y era nada más y nada menos que el tratado de Alexis Solzhenitsyn con Bach. Y o sea, fue otro descubrimiento rarísimo porque uno se lee el libro completo, se lo disfruta, es una carta hermosísima que escribe el marido a su esposa, ya no recuerdo el nombre de los personajes, Alexis, no me acuerdo el nombre de la esposa, un pianista, con tal delicadeza, una carta que dura 100 páginas, y nunca entendí de qué se trataba la carta, era una especie de despedida, una rememoración de tiempos
hermosos, y al final recuerdo leer en la solapa del libro, eh, como la crítica que decía algo así, que era el primer antecedente de la homosexualidad, que era Margarita Yourcenar escribiendo en la voz de un hombre homosexual, explicándole a la mujer por qué era homosexual, que todavía yo no comparto esa interpretación, pero fue una gran decepción. Entonces, con todo y que fue un libro usado, o robado incluso, o tomado así como a la mala, tampoco duró mucho tiempo en mi vida. O sea, recuerdo haberlo obsequiado, haberlo vendido, haber hecho algo con ese libro. Y lo mismo, muchos de los buenos títulos que tuve o que me parecieron valiosos, con el tiempo y las necesidades se fueron vendiendo. En puestos de libreros, en puestos al piso, en trueques, se fue desarmando esa biblioteca personal y actualmente está conformada sobre todo por libros que me han obsequiado amigos, de los cuales sí me ha resultado bastante difícil desprenderme más por nostalgia de la amistad. Es un libro obsequiado por el hecho de que me parezca demasiado valioso. Y creo que hasta ahora estoy empezando como a armar una pequeña franja de libros personales. Yo quisiera al menos tener cuatro o cinco títulos que me acompañen y que yo diga, bueno, los puedo releer en cualquier momento y es un libro realmente valioso, una primera edición, pero pues en un momento yo digo, no, no tengo una biblioteca personal, es un sitio donde dejo libros y se van, pero pues, en cierto modo sí es más como ornamental o decorativo. Bien, pues está muy bien incriminarse públicamente como un ladrón de libros, ¿sí? Y como habla tanta pasión de ese libro, pues yo creo que es completamente justificado que se lo haya robado. Ahora falta que Alejandro pues nos cuente su experiencia y nos diga si se ha robado libros o no, porque es que él ha pasado por muchas bibliotecas y alguna cosita se debió quedar en el bolso, en el bolsillo. Cuéntanos, Alejandro, cómo fue esa experiencia, que aquí nadie lo va a saber. No, pues mira que yo libros así, no, como que yo haya dicho, no, esto definitivamente tiene que ser mío, no, a pesar de lo que sea, no tanto, pero sí tuve una experiencia em, cuando empecé a estudiar, yo empecé a estudiar Derecho, recién me gradué del colegio, acá en Tunja, en la UPTC, y hubo una oportunidad en la que no sé por qué razón, yo supongo que hubo algún tipo de expurgo y tenían que eliminar libros que tenían alguna clase de hongo o algo por el estilo. Entonces estaban, pues lo pienso ahora, yo en ese momento estaba como indignado y no entendía por qué razón. Sacaban un poco de libros de la Biblioteca Central y los estaban quemando. eh, Atrás, bueno, en una zona atrás de unos patios ahí de la UPTC, en el campus de la UPTC. Y, y yo resulté sacándome de ahí un par de libros, pero pues eran libros en latín. Y yo solamente los tengo porque pues estaban en latín, son los poemas de Cátulo, pero a raíz de eso resulté leyendo a Cátulo y a Tibulo. Y son los libros de Cátulo y de Tibulo, pues en latín. Y eran unos libros que hacían parte de la biblioteca de la Escuela Normal Superior de Bogotá. Yo creo que esos son como lo que yo podría llamar así como, pero de resto no, de resto no, ya a mí me entra una culpa horrible, porque sí he pensado, sí he encontrado unas cosas increíbles en bibliotecas, trabajando en bibliotecas, pero no, la culpa no me puede, pues porque, entre otras cosas, yo leo mi formación como lectora a una biblioteca pública, o sea, si no hubiera sido por una biblioteca pública, yo me habría tenido que quedar con esa biblioteca ya tras las llaves de la tía que venía cada 15 días. Em, entonces, sí, no la he logrado. Y creo que nunca he tenido como
como suficiente confianza, mejor, yo no creo que no inspiro suficiente confianza como para que la gente me preste libros. Entonces, cosa que no sé si sea bien o mal, pues, pero, pero por los demás yo creo que ha estado bien hasta cierto punto. Bien. Em, pues sí, la conformación de la biblioteca personal, digamos, en proceso, como la de Carlos, eh, yo diría que soy como una promiscua de las bibliotecas, básicamente porque soy bibliotecaria de formación y de práctica. Y sí he encontrado en este ejercicio una forma de pensar de no acumular, ¿no? De no quedarme con libros, porque sé que siempre estarán las bibliotecas con millares de libros que consultar. Sin embargo, es inevitable que a lo largo de la vida uno empiece a acumular libros, ¿no? Y justo cuando tuve que hacer un trasteo entre dos ciudades, de Bogotá y Duitama, porque me iba a España a estudiar un máster en literatura, pues tuve que hacer el gran ejercicio de depurar mi biblioteca, que implicó sacar los libros que yo podía donar. En su momento hice una donación, pero otros me di cuenta que me costaba mucho desprenderme de ellos, ¿no? Sabiendo que iban a pasar por otras manos, que iban a funcionar, digamos, a ser útiles para otros, no quedarse allí guardados cogiendo polvo por un tiempo largo, que incluso en mi tarea de bibliotecaria, pues me le regalan a unos libros, los recomiendan. Bueno, tenía muchos libros que no he leído, pero de los que he leído, pues definitivamente sí fui pensando que es una biblioteca de afectos, porque hay libros que uno no se ha leído, pero se los regaló el amigo, la amiga que lo escribió con tanto esfuerzo, que se llevó años, que por fin se lo editaron, se lo publicaron, se lo da uno autografiado y uno dice que sí, que se lo va a leer. Y no, se pasa el tiempo, no lo lee, pero ahí está y ahí se va a quedar, porque es esa persona la que está allí con todo con toda esta capacidad creativa y con su historia detrás. Y así me fue pasando, al punto de que finalmente sí hice un trasteo grande a la casa de mi madre, más los libros de la infancia que conservo y atesoro de verdad con mucho cariño, entre ellos una enciclopedia de 4 tomos de historias de hadas, de historias clásicas, que fue una formación fundamental, de, digamos, mi base de historias, ¿no? Desde ahí salen muchas historias que se transforman, pero ahí está justamente la base. También están los mitos. Y eso, pues creo que es lo único que tengo para heredarle a alguien en el futuro, y de las cuales pues definitivamente no me voy a desprender. Afortunadamente la casa de mi madre es grande y los libros allá están muy bien. Ahora lo que me quedan son pocos, muy pocos estantes, y estoy así como Carlitos, o sea, de verdad queriendo tener solo los libros que sí voy a leer, que sí voy a trabajar, y en eso me esfuerzo. eh, Cada vez en no volverse uno un acumulador de libros. Y ahí está el otro lado de la moneda, ¿no? Lo que nos dice Alejandro, ¿cómo así que se estaban quemando los libros, o se estaban quemando libros cual, no sé, época nazi en Europa, en Alemania, pensando en ¿cómo se llama? La ladrona de libros, ¿no? Esa novela que también creo que hay película, y que es de una niña que está salvando libros. Y pues nos vamos precisamente a este momento de la historia en que pues ya el libro como objeto material pues es una alternativa más, ¿no? Frente a el libro digital y todos los diversos artefactos que utilizamos a diario para la lectura. Así que mi siguiente pregunta va precisamente a ello, y creo que ya me adelanto a saber un poquito la respuesta. ¿Lectura en papel o lectura digital? Y aquí también vamos a hacer una división entre esa lectura funcional, pragmática, y lectura voluntaria, lectura por placer. ¿Cómo es la vuelta? Carlos, ¿quieres arrancar tú esta Bueno, vez? pues el fetichismo, lectura en papel, y porque yo soy vieja escuela, y además tampoco tuve acceso a computadores ni celulares, sino también hasta hace relativamente poco.
Pero pues igual, estoy, digamos, en un contexto en que a veces me he sentido obligado a leer PDF y supongo que no cambia tampoco mucho la experiencia. Hablan de la posición de la espalda, de la posición de la cabeza, pero pues yo la verdad no le pongo mucho misterio a eso. Es más como por mi formación y por mi forma de ser y por el acceso que he tenido, supongo que sí tiene mucha importancia para mí leer en papel, incluso el mismo olor del texto, ¿no? El olor a nuevo, el olor del preparar el libro, o el olor a guardado, o el olor a cigarrillo. Eso le da cierta magia mística al libro, pero yo la verdad no le pongo mucho misterio al asunto. Y de hecho me parece más que si uno está buscando leer algo, que lo mejor es que sea accesible, independientemente del modo en que uno pueda acceder, si es un papel, o si es un digital, o si de alguna forma uno puede acceder a eso. Obviamente tiene también su mística. Yo recuerdo que en algún momento, pues yo siempre he sido un lector más de bibliotecas, un lector de consumo, de comprar o de adquirir, o de comprar ebooks o de comprar ebooks. Recuerdo que en la biblioteca Virgilio Arco encontré este libro de Chaparro Mandiego, de Opio en las nubes, que estaba muy en boga y que no se encontraba ni en las bibliotecas. Entonces tenía que esperar a que lo devolvieran y le hacía la cacería y no sabía yo dónde guardarlo para continuar la lectura, y es un libro que uno perfectamente puede sacar en un fin de semana, pero pues que debido a esas barreras de acceso me demoré leyéndolo como medio año, porque no siempre permanecía prestado. Y pues más allá de eso, yo creo que lo que tiene que haber es libre acceso, de cualquier manera. Incluso también la biblioteca Luis Ángel Arango, recuerdo que todavía existe la opción de fotografiarlo y de escanearlo. Entonces muchas veces daban las 8 de la noche y los bibliotecarios lo van sacando a uno desde las 7:40. Entonces no alcancé a leer esto. Por favor, escanéenmelo y me lo llevo y lo leía en un celular chiquito, y sigue siendo una magia increíble el encuentro con el autor, independientemente de cuál sea el modo, o la modalidad o la multimodalidad en la que uno se lo encuentra. Hay una noticia en la crónica incluso que dice: el libro muere a finales de siglo, el libro y Marx mueren a principios de siglo. Y mira tú que no, no ha cambiado nada. El COVID y las tecnologías de la información y la comunicación no han logrado evitar que siga existiendo el comercio del libro físico. Y me parece algo muy bello el hecho de tenerlo como un objeto en la casa, sobre todo teniendo en cuenta lo que decía Montaigne, por ejemplo, en la época en la que las publicaciones solo eran permitidas de forma apócrifa, después de muerto. Yo sigo siendo mi obra, ¿no? Entonces el hecho de ver un libro físico, una presencia física en papel, pues le hace a uno tener en cuenta que esa obra es un autor o fue una persona, que es una extensión de su vida, y que es alguien que le está hablando a uno. Bien. Em, bueno, Juan Manuel, ¿qué opina usted? Usted que es ya una generación de infúberes prácticamente. Entonces ya lee en cualquier formato, incluso en el cristal líquido allá de los pantanos de la Florida. ¿Qué prefiere usted? ¿Leer en digital, leer en papel? Y si encuentra diferencias entre esos formatos. Bueno, pues esta pregunta la he escuchado en varios podcasts en los cuales hablan de varios temas, y entre esos siempre llegan a esa pregunta de qué es mejor, digital o físico. Y pues he estado pensando y creo que obviamente se siente más táctil leer en físico, y creo que es necesario además, ¿sí? No se puede dejar a un lado esa experiencia del papel y del olor a la hoja, ¿sí? O sea, es irreemplazable. Entonces, en lo posible hay que leer en físico, ¿sí? No obstante,
y creo que a veces me ha pasado, no solo, no es algo que le pase a otros, no es una crítica a los demás, también me ha pasado a mí, que por esperar el libro en físico, en papel, uno pospone una lectura que tiene ahí en las narices en un PDF, sí, especialmente lecturas cortas, casi como un cuento, un artículo, cosas así. Entonces, si es posible, si en algún momento está muy engorroso buscar buscar el formato físico, buscar el libro, y lo más práctico, lo que está a la mano es el PDF, la versión en línea, pues no hay que tomar eso como una excusa para no leer, porque a veces uno se escuda en eso, ¿no? No encontré el papel, entonces no voy a leer. Pero sí, obviamente es más romántico y más bello leer en el libro. Pues, sabes, Diana, que yo creo que lectura es lectura, o sea, eh, a mí también me pasaba mucho como lo que cuenta Carlos, que uno a veces quedaba enganchado con una lectura que estaba haciendo y bueno, yo llegué a tener celular también, uf, como, no sé, cuando ya estaba trabajando muy formalmente. Em, entonces, como que lo que hacía muchas veces era como ir rápidamente a sacar copias de lo que me había quedado faltando por leer o cosas así, y en el bus me iba leyendo, sobre todo cuando estaba estudiando en Bogotá. Pero, pero, no sé, yo creo que igual, mm, eh, bueno, últimamente se han venido haciendo estudios sobre qué tanto retienen, sobre todo estudiantes. Son estudios que se están haciendo, no sé, como en España, en Inglaterra, en Francia, que tienen ya como unos desarrollos también de las bibliotecas escolares y bibliotecas públicas y todo, pues muy distinto. Pero sí se han encontrado unas conclusiones que me parecen muy chéveres de tener en cuenta, y es que normalmente los chicos que participan en esos estudios retienen más lo que leen en físico. Y un poco creo que se debe al hecho de que uno genera una memoria corporal frente a la lectura en físico. Entonces, claro, habrá algunas cosas que uno prefiere leer en papel, sobre impresos, y habrá otras en las que no tenga como tanto inconveniente, pero igual sí creo que también la industria está como decantándose por cosas. Por ejemplo, se siguen publicando, no sé, la literatura se sigue publicando muchísimo en impreso, no, claro, uno tiene unas ediciones y además hay unas versiones de algunos libros que en versiones digitales pues permiten cosas muy chéveres, como unas experiencias de lectura que uno no podría tener de otra manera si no fuera en digital. Pero creo que se están decantando, por ejemplo, a que lo que se produce en digital es sobre todo como, no sé, material de referencia. eh, las enciclopedias ya no se imprimen, ¿sí? Eh, no sé si incluso hay muchos temas de cartografía que se manejan ya digitalmente y casi no se consiguen impresos. Es decir, hay una cantidad de libros o de contenidos que uno conoció en formato libro impreso, que ya ni siquiera uno podría decir que se consiguen en formato libro, así sea digital, ¿sí? Como que se consiguen en plataformas y de otras maneras. Entonces yo creo que también hay como una variación en la manera de acceder a los contenidos que responde pues a una realidad distinta, pero lo que me parece muy interesante es justamente que se mantiene el libro impreso en muchas, sí, en literatura. A mí me parece también increíble, por ejemplo, que hay cierta literatura que es una literatura muy fácil, muy digerible. Bueno, a mí me da pereza infinita, pero en general no siempre he encontrado cosas que me enganchan, pero por ejemplo, esta literatura de autoayuda y demás, eh, em, se sigue publicando impresa.
O sea, uno encuentra unos tirajes muy altos de estos libros cuando, pues, yo no sé, yo creo que yo no me preocuparía por tenerlo impreso. Si lo quisiera leer, pues lo tengo en digital y lo leo rápidamente en digital, no hay ningún inconveniente. Pero mira que, sin embargo, se sigue publicando impreso. Entonces, bueno, yo creo que hay experiencias de que la misma, no sé, que nosotros mismos como humanidad estamos generando que van decantando la manera en que vamos consumiendo ciertos contenidos. Creo que es un poco lo que pasaba o lo que ha ocurrido, no sé, con la aparición de la televisión o de la radio o de otros medios, pues que también han hecho que haya cosas que dejen de hacerse. Yo creo que es raro ahora encontrarse una novela como, no sé, de la extensión de no sé, estas grandes novelas del siglo XIX, sobre todo, como con estas descripciones detalladas. Seguramente, pues uno encuentra cosas todavía, pero van es a contarte un montón de historias, así como que se desbordan y demás, pero esta descripción, por ejemplo, tan detallada que me encontraba en el realismo, como que no, ya no la ve tan fácil. Eh, entonces también hay como unas formas literarias que van dando paso a otros medios, porque existen ahora otros medios y otras formas de contar eso que tal vez algunos autores querían contar de una cierta forma, ¿no? Yo creo que tiene que ver también mucho con el momento histórico y con los medios y las tecnologías que tenemos a la mano. Y bueno, yo diría que en mi caso, frente a la dispersión, mm, digamos, normal, y de las pantallas y de todo, para mí leer en papel es una forma de fijar mi pensamiento, ¿no? Y ir a una velocidad a la que yo me siento cómoda para ir captando las ideas, ir pensando. Así que, pues me gusta escuchar todas estas diferentes opiniones, acercamientos, aproximaciones al libro, a la lectura, pero sí es cierto que en mi caso seguiré leyendo literatura principalmente y en la medida de lo posible, eh, que es la que más me gusta en formato de papel. Y eso me hace pensar en un pequeño problema que tengo de organización de aproximadamente 20.000 títulos en la biblioteca del colegio donde trabajo y cómo finalmente esa materialidad de la biblioteca puede hablar de una historia colectiva de una organización, ¿no? Que no pasaría en digital o tal vez sería algo diferente. Y es cómo esa biblioteca se ha conformado a lo largo de los años a través de compras, donaciones, aportes de diferentes profesores españoles de diferentes regiones, y visitantes, autores. Entonces es toda, pues, un objeto de investigación, ¿no? De cómo se ha construido a lo largo del tiempo. Bien, bueno, pero yo ya quisiera como preguntarle de nuevo a Alejandro a algo que he escuchado por ahí, y es que pues los bibliotecarios son muy buenos lectores porque en las bibliotecas no tienen nada que hacer. ¿Eso es cierto o no? No, yo conozco muchos bibliotecarios y a veces uno cuando está trabajando en bibliotecas eh, eh, deja de leer y ahí conozco muchos bibliotecarios que no leen mucho. Entre otras cosas porque a veces el trabajo que uno tiene que hacer en bibliotecas administrativo puede llegar a ser desbordante. Depende también como de lo que tenga uno que hacer y demás. Y particularmente yo conozco bibliotecarios y bibliotecarias sobre todo acá en Boyacá, que pues no solamente están a cargo de la biblioteca, sino que también las tienen a cargo de las actividades de infancia y juventud y de las escuelas de formación artística y de sí. Entonces, la verdad es que el tiempo que tienen para leer es como el rato que están en la biblioteca y los talleres que preparan. Entonces, pues para preparar sus talleres ellas tienen que
que hacer como un trabajo de exploración de la biblioteca y como leer algunas cosas, pero les cuesta un montón. Entonces, no necesariamente, yo creo que uno cuando trabaja en una biblioteca, además a veces para conocer la biblioteca, mm, muchas veces uno sabe qué hay en su biblioteca, no necesariamente porque lo haya leído a fondo, sino porque ha hojeado muchos de los libros que hay en la biblioteca. Y uno sabe de qué se tratan y más o menos qué enfoque pueden llegar a tener, pero a veces uno no los conoce a profundidad, porque la vida no le daría pues para conocerlo. Yo recuerdo mucho en una de las bibliotecas que estuve dirigiendo claro, el trabajo administrativo era un poco bestial, pero además, em, como que yo trataba de sacarle el rato para conocer cómo estaba la colección que había, en dónde teníamos qué cosas. Y, y no, yo creo que la primera semana que intenté hacer eso tuve que agarrarme a cachetadas, pues para dejar de estar ahí clavado leyendo, porque me engomaba leyendo lo que me ponía a explorar. Y cuando, cuando iba a ver, pues tenía un montón de trabajo pendiente que no había hecho porque mi tiempo de trabajo lo estaba dedicando a leer. Y es un poco, bueno, es un poco como irónico, ¿no? Porque pues uno finalmente está trabajando en una biblioteca, pues para que eh, haya otros que puedan leer, pero muchas veces uno no puede hacerlo. Eso sí no deja de ser un poco triste, la verdad. Bien, bueno, quiero preguntarle a Carlos que yo creo que él sí le queda mucho tiempo libre porque no es bibliotecario, ¿no? Hasta hace muy poco es profesor de colegio, ahora se le acabó el tiempo, pero que se la pasaba por ahí vagando en bibliotecas públicas, sobre todo porque no cobran el ingreso, los libros son gratis, el tinto es barato cuando hay cafetería. Y hace poco, pues a través de Substack se hizo la publicación de la crónica que se llama Catalogador y Fantasmas. Esta crónica fue ganadora del Premio Distrital de Crónica de Bogotá del 2022 del Instituto Distrital de las Artes. Y aquí hay una investigación criminal de un suceso bastante escalofriante que sucedió justamente en la biblioteca Virgilio Barco un lunes 21 de enero del 2008. Entonces, este cronista que tenemos acá, pues cuéntenos un poco por qué le suscitó tanto interés indagar sobre este episodio, pues triste episodio que no deja de ser bastante interesante de lo que sucedió en la Virgilio Barco. Sí, invitamos a que lean la crónica de aquí nuestro cronista Carlos en nuestro Substack que está publicada, ¿no? De ganadora del premio, ¿cómo es? Bueno, premio distrital, ¿no? De crónica de Bogotá. Entonces, bueno, ¿qué nos dice Carlos? Bien. Mil disculpas por las fallas técnicas. ¿Qué les puedo contar al respecto? ¿Cómo empezó eso? Pues sí, en realidad fue un momento de crisis, hay que aceptarlo, un momento de muy profunda crisis. La idea se suscitó más o menos en el 2015, 2016. Sí, fue como dice Diana, una etapa de vagabundería, de falta de sentido, en la medida en que sentía que mi sombra era más grande que lo que yo podía llegar a hacer o que lo que yo estaba haciendo en esa época. En esa época era un escritor fantasma, escribía como para sobrevivir y una serie de textos que quedaron muy bonitos, pero pues no quedan bajo mi autoría y previamente había publicado cosas también en la categoría de seudónimos, de heterónimos, de anónimos, porque yo pensaba más en el texto escrito como acción, como forma de acción, como forma discursiva, como una forma de lograr algo.
de instrumento más que de literatura. Y entré en una profunda crisis. En esa época me hicieron 2 cirugías. Eh, sí, tuve la pálida muy cerca. No, pues no quisiera entrar en detalles tampoco para pesadumbrarlos, pero sobre todo la crisis tuvo lugar en el sentido en que no tenía obra, que había pasado gran parte de mi vida escribiendo y aún así no tenía una obra consagrada. Y lo último que se había publicado, que era una antología ganadora también de un concurso del Ministerio de Cultura, que no me satisfacía, en cierto no me gustaba. Esta es la obra que todavía no encuentro errores, que no encuentro abusos, como una obra consolidada. Y estando pues, yo asumo que estoy justo en la misma silla donde estuve sentado en Naranjo, el suicida del que habla Diana, eh, pues pensé en suicidarme. O sea, realmente me pareció que no tenía sentido lo que estaba sucediendo con mi vida y se me ocurrió esa idea absurda como tantas otras ideas, que sigue siendo una idea, y me pesó después recordar que no era una idea tampoco original, que había un tipo ahí que ya se había suicidado y me quedó rebotando la idea que como, más que como un tópico, como una especie de citación, el hecho de que alguien se había suicidado en un sitio donde yo estaba sentado, una soberbia silla Bauhaus de la de Julio Barco, que es un premio bienal también de arquitectura, una obra de autor de Rogelio Salmón, una donación, y bueno, en fin. Y me estuve dando vueltas durante muchos años. De hecho, gran parte de esa crónica hace parte de una gran novela que originalmente se llamaba algo así como 99 fragmentos, no recuerdo bien el título, y que giraba en torno a los sucesos o a los textos o a las películas que, a las que había accedido o que habían ocurrido en el 2008, que fue una época que también de alguna manera me hizo crítica. Y puse a concursar la novela en el 2019, muy fragmentaria, muy experimental, y la novela quedó como en cuarto puesto. Pues cuando yo noté que había pasado el último filtro y que eran algo así como 30 palos, pues yo dije, bueno, se me solucionó la vida, ya empecé a hacer incluso cuentas con ese dinero, yo ya me daba por ganador, quedó en cuarto lugar y en este caso el segundo lugar es el primer perdedor. Pero pues decidí seguir insistiendo. Supuse que más allá del hecho de que se requieran ciertos grupúsculos de estudio para acceder, digamos, a esas plataformas de publicación, me di cuenta de que lo que valía en realidad era la obra. Entonces seguí trabajando en eso, seguí puliendo, seguí redactando, seguí cortando cosas que pensaba que no funcionaban, otros ensayos, otros fragmentos se convirtieron en otro tipo de publicaciones en el 2021 con Juan Manuel, que fue un cómplice, digamos, en términos literarios. Publiqué un texto después de muchísimo tiempo, que no publicaba desde el 2014 nada, que fue El peso del humo, una revista que finalmente fue la revista que publicó también la crónica. Y el año siguiente decidí volver a participar con algo mucho más lineal, único, con un mismo tema, con un mismo tópico, no tan fragmentario, no tan experimental, con un modelo clásico. Y también decidí darle continuidad a la labor investigativa, que se redunda ahí sobre el conocimiento del personaje, porque el personaje de la crónica no viene a ser Antonio Naranjo, como se lee al final, sino que es justamente un catalogador, que es la persona que conocía algunos de los detalles ocultos y que van a permanecer ocultos de la biografía de este suicida, que son realmente cautivadores e interesantes, esos detalles oscuros.
al punto que yo oculto incluso el nombre de este catalogador de la misma biblioteca. Este fue incluso un consejo de un policía, porque recuerdo haber pasado derechos de petición, haberle preguntado a un montón de gente, haber levantado pesquisas, de periódicos, fue realmente parecía un cuento policíaco, pero fue esta persona a la que llegué quien me aclaró muchas dudas y que se tomó por cuenta propia también la labor investigativa. Entonces, sí fue una gran revelación para mí saber que podía hacer, digamos, a esto, más que el premio, porque pues también en su momento era una forma de sobrevivir, me estaba apuntando a eso o a nada, a Santa Rosa o al Charco, pero pues más que eso sí fue también darme cuenta de que existía el reconocimiento y que una obra, siempre y cuando que vale por sí mismo, no necesita, digamos, argumentarla o justificarla desde ningún punto de vista, que es lo suficientemente fuerte como para llegar, digamos, a ese tipo de estadio. Y me siento muy agradecido en la medida en que pues, esta es la hora que seguimos hablando de ese texto y que pues, también es un precedente mío como escritor, ¿no? Que quedó bien hecha, que tal vez en esta publicación que hizo Juan Manuel, muy bonita, con una eh, imagen soberbia de Loriet Manchón, una maestra de arte a la que amo mucho, y que lo hizo también como muy abuelo de pájaro, pues que se sigue reviviendo, ¿no? Entonces el hecho de que alguien se suicide en una biblioteca me parece un suceso todavía que no está dentro de lo común, que es algo que revela gran parte de nuestra historia como sociedad, como bogotanos y como colombianos, y que todavía sigue reflejando o evidenciando muchos detalles importantes de nuestra memoria colectiva. Bien, espero que hayan tenido la oportunidad de ver la imagen de Loriet de la crónica y ahí mostré un fragmento de la crónica que está en Matiz. Entonces, quien tenga la oportunidad de ver esto, pues que acceda a nuestra revista del Matiz para leerla, o quien simplemente nos esté escuchando, también pues simplemente es cuestión de acceder a Catalogador y Cazafantasma, se llama la crónica. Entonces, bien, eso espero. Bueno, esa idea de escritor fracasado, ¿no? Aquel que no ha publicado y cómo se reconduce a ese camino hacia otras formas de apropiación de las propias escrituras, ¿no? No siempre esa publicación es medida del éxito y recuerdo aquí una frase de Borges que dice, uno no es por lo que escribo, sino por lo que ha leído. Así que lo puede consolar un poquito a todos, ¿no? Los que acometemos esta tarea de la ¿De qué escritura. hablamos cuando Y hablamos de amor? precisamente sea el momento de hablarles de Substack como un espacio también abierto en el que no queremos endogamia y quedarnos solamente hablando entre nosotros y recibimos aportes definitivamente de diferentes géneros, el ensayo, el cuento, el videopoema. Hace poco tenemos un videopoema de una poeta colombiana, Alejandra Arias, en este momento radicada en Austria y también pues estamos invitando a los colaboradores a que vengan y participen en este espacio. Esperamos Sí, un texto de Henry que está pendiente, que nos va a enviar. Vamos a ver. sí. Y en Y cualquier idioma también, si quieren, si alguien nos escucha allá, portugués, italiano, lo que quieran. bueno, y hablando de la Virgilio Barco y de lo privilegiados que somos, bueno, en Colombia y es particularmente en Bogotá por esa larga historia donde de alguna manera se han invertido importantes recursos en la conformación de bibliotecas, de redes de bibliotecas públicas bastante articuladas con ejemplos arquitectónicos pues muy bonitos como la Virgilio Barco, el Tunal, el Tintal. La misma biblioteca Julio Mario Santo Domingo, redes de bibliotecas
medianas y de menor tamaño que están por toda la ciudad, espacios en el transporte público como Transmilenio, en los parques, pues uno diría que los libros están al alcance de la mano. Esto sumado a una cantidad de programas, proyectos de lectura, escritura y oralidad que son de alguna manera financiados por el sector público, también en asocio con el sector privado y que pues fomentan todo un esquema, un ecosistema cultural del libro y de las bibliotecas. Así que quisiera ahora pensar en en esos espacios como o refugio, pues para muchos de nosotros, lectores, lectoras y espacios también de apropiación de lo público y espacios de fabulación, porque nos gusta más todo este mundo imaginario de la fabulación, así que quiero que hablemos un poquito de estas bibliotecas desde, no sé, desde lo que tenemos más cerca en el barrio de las grandes bibliotecas de Bogotá, eh, qué me pueden decir? Henry. No, no, es que yo he estado como en conflicto desde que estoy acá de nuevo porque precisamente una de las cosas que no ocurren tan fácilmente fuera de espacios como Bogotá, Medellín, Cali, es tener como esa oferta, ¿no? de bibliotecas y espacios donde uno pueda mm, como, como generar esas experiencias. O sea, la escritura y la lectura finalmente son experiencias. eh, y es bien difícil en otras partes, ¿sabes? Eso me ha tenido muy conflictuado. Pues porque en últimas, la razón por la que yo estoy acá es pues para mantener, por ejemplo, una red de bibliotecas en funcionamiento y hay muchas razones por las que es difícil. Eh, Muchas tienen que ver con voluntad de quienes toman las decisiones políticas, ¿no? Pero muchas otras tienen que ver con la disponibilidad de los recursos. Es complejo, no es fácil, no es fácil uno poder, por ejemplo, pensar en tener un espacio como el de la Virgilio Barco, donde uno puede ir y tener, no sé, como esta sensación de estar de alguna manera aislado de la ciudad y digamos que lo más interesante es que el hecho de que ahí roban y matan por robar al lado de la Virgilio, pues lo mantiene uno muy atado a la ciudad, pero, pero esas experiencias uno no las tiene tan fácilmente fuera. Yo creo que de las bibliotecas de Bogotá, por ejemplo, a mí la que más me gustaba visitar era la del Tunal. Pues no es porque fuera necesariamente usuario de la biblioteca, sino ya trabajando pues como en Bibliored. Creo que era de las bibliotecas donde más disfrutaba del espacio, donde sentía que estaba como más vivo también. Y finalmente como que había menos restricciones. Yo recuerdo mucho que de las primeras veces que visité la Julio Mario, por ejemplo, salía un tipo ahí enloquecido que me enteré después que había sido el arquitecto a regañar a los que llegábamos a la parte de atrás, este parquecito, esta placita que tiene la Julio Mario, como que uno llegaba y había unos espacios donde uno se podía sentar y el man no le gustaba que uno se sentara, ¿no? Entonces le armaba problema a la gente, bueno, no sé. En la Virgilio pues pasaban otro tipo de cosas, ¿no? Pero creo que en el Tunal era donde podía sentir que estaba en un espacio mucho más grato y más vivo, sobre todo eso, más vivo. Además porque llegaban pelados de los, a ver qué colegios estaban cerca. Había uno subiendo ahí como hacia la Caracas, que detrás del hospital del Tunal, ¿cómo se llamaba ese colegio? Bueno, se me olvida ahora el nombre. Estaba el INEM del Tunal ahí cerca, y había otro pasando ¿cuál es esa? 44 Sur, como cerca de la Plaza de Mercado, y los chicos llegaban
a la biblioteca y esta cosa, la relación que ellos tenían en la biblioteca era una cosa impresionante. Además que yo varias veces me encontraba por ejemplo, grupos de hablantes de lengua de señas colombiana que se reunían ahí frente a la biblioteca y entraban a la biblioteca en grupo y tal. Digamos que había también un ambiente alrededor y dentro de la biblioteca que era otra cosa, como que eso no lo veía uno fácilmente eh, en otros espacios de la ciudad. Creo que eso también lo hacen las bibliotecas, más allá del hecho de que le permitan a uno acceder a la lectura y, y pensar en que allí puede uno encontrarse con los grandes autores y tener la memoria nuestra como sociedad, es que también hay mm, unos espacios en los que ocurren otras cosas que no pueden ocurrir de otra manera, sino es en las bibliotecas o en unos espacios pues similares a estos. Bien, bien. Bueno, ahora sí sigo yo. Sí, pues las bibliotecas, hay varias en las que he estado, pero principalmente creo que en el ámbito académico. Creo que es donde he tenido la oportunidad de estar en bibliotecas cuando he estado estudiando en alguna universidad, principalmente. Cuando estoy en vacaciones y demás, no suelo frecuentar bibliotecas, a menos que sea como para ir a visitar la biblioteca de algún lugar al cual llegué y ya, pero no para leer, realmente leer. Así que creo que con Diana principalmente, tal vez con Carlos, hemos compartido espacios de las bibliotecas en Bogotá, especialmente en la Universidad Nacional, como espacio de divulgación cultural para discutir libros, en los clubes, talleres que se han realizado, entonces, principalmente en la Universidad Nacional, entre esas en la Biblioteca de Lenguas, cuando hicimos una charla sobre Raymond Carver como uno de los capítulos que tenemos aquí en Substack, en nuestro matiz de Substack, y cuando hablamos de William Blake. Entonces, para mí, ese espacio fantástico de la biblioteca no es solo donde se leen libros, sino donde se dan estas situaciones, estas oportunidades de conectarse, de hablar y hasta de dormir. Yo muchas veces ahí, especialmente en la Nacional, me iba a ir a dormir, o primero me leía una página y me quedaba dormido, y después de haber dormido en una mesa de esas, ahí sí podía leer de manera más continua. Entonces yo creo que eso es importante, tener ese espacio para relajarse y no solo ver la biblioteca como un lugar para leer libros, letras, ¿sí? Sino pues pueden suceder muchas más cosas. Comparto entonces aquí una foto de una imagen una compilación ahí que hice de esta biblioteca es en la lenguas donde hicimos esas charlas. Bueno, esa es una foto que me tomaron ahí. Y eso fue hace que 10, ¿qué día hablábamos de eso? Que fue hace 10 años, creo. Eso es cuando era un niño. Y esta otra foto es de hace como un par de semanas, publicando ahí un artículo de los de Substack, un texto que escribió Juan Carlos Merchán. Entonces, también es un espacio donde se puede escribir, donde se pueden tomar notas, apuntes y hacer proyectos propios. Eso es lo que muestro ahí en esa fotografía. Y culmino algo que les comentaba la vez pasada con bibliotecas de otros tipos como el espacio virtual, en el ciberespacio. Entonces, como en los videojuegos un poco, les comentaba que hay un videojuego que yo juego que se llama Halo en el Xbox, en el cual hay una librería, un mundo, un mapa que se llama The Library. Y eso podría ser fantástico porque para mí ese mapa representa totalmente visualmente la biblioteca que escribe Borges en su relato que se titula la Biblioteca de Babel. Entonces, les quería mostrar aquí una parte no sé si se vea, pero vamos a ver, de ese mundo, de ese lugar que es una biblioteca, es un repositorio de ADN, de estructuras, de civilizaciones antiguas, supuestamente. Y obviamente pues involucra armas y demás, así que les muestro aquí un poco de este juego. Como ven, tiene todas estas
bueno, ahí se cayó el muchacho, el chico, pero bueno, tiene todas estas estructuras que para mí representan un poco un espacio de biblioteca totalmente virtual de los videojuegos y donde me crié también porque me crié jugando este tipo de juegos en los que, bueno, este tipo de juegos y que yo creo que cogen influencia de la literatura también, un poco de los libros, de ficciones, como si hablamos un poco de Borges. Entonces, bueno, ahí va, eso les quería mostrar simplemente, un fragmento, si tienen la oportunidad de jugar videojuegos. O sea, la biblioteca puede estar en todos lados, ahí es que saber buscarlas. Ese es el argumento, básicamente. Y sí, ahí vemos un comparativo muy interesante entre Juan Manuel de antes y ahora, que se ve bastante desmejorado. Así que le han pasado los años, Juan Manuel. Bastante Y deteriorados sí, ahí. bastante deteriorado. Y siguen lo mismo. Bueno, Carlitos, éntrele aquí a la fabulación de las bibliotecas. Eh, no, yo creo que tienen que existir muchas más bibliotecas de todo tipo, de todas las características, de todas las escrituras, bibliotecas que presten objetos, bibliotecas que presten lavadoras, que presten televisores. Estuve leyendo muy atentamente la ponencia que nos envió Diana Perico sobre sobre las bibliotecas, que es una biblioteca sin un desorden. Y me pareció muy curioso el dato, referido especialmente a Bogotá, bueno, y a Colombia, de la Biblioteca Nacional, que es la primera biblioteca de América Latina, que es un proyecto de nación y que debe ser colombiano sin un acto de fe. Y en efecto, yo creo que todas las puertas de la ciudad están cerradas para aquel que no tiene dinero, incluso las puertas de las iglesias. Hay un ensayo de Bukowski que salió de ese cuaderno manchado de vino, que habla especialmente de la biblioteca del barrio, que él conocía, que le quitaba el tiempo al trabajo, que le quitaba el tiempo al afán, y que así fuera que llegara ya solamente a dormir, que le parecía un día ganado, ¿no? Un día ganado al absurdo de la vida, al absurdo de la rutina diaria y de las obligaciones adultas. En USME particularmente sí he notado una restricción de acceso a bibliotecas, las bibliotecas que quedan por aquí cerquita, digamos, dentro del contexto también, al hacer el análisis de la caracterización de la población que intervenga como docente, me parece muy preocupante. Hay dos bibliotecas que quedan, digamos, relativamente cerca de las que las personas acceden más bien, y están incrustadas dentro de colegios. Hay una biblioteca que es la Biblioteca Chuniza, incrustada dentro de un colegio en Concepción, que no presta libros, pero pues digamos que es una biblioteca en la que se puede acceder, como que no puede entrar a internet, que no tiene un horario muy extendido, pero pues que de alguna forma es un sitio de refugio. Y la otra biblioteca es la que queda en La Marichuela, yo pensaba que era una biblioteca también pública o de red, y resulta que no, que es una biblioteca también incrustada ya dentro de un colegio público, dentro de una especie de convenio. Ya no es un colegio en concesión, es un colegio público, pero pues igual también tiene las mismas restricciones de esta particularidad. El colegio donde yo trabajo es más bien una escuela, que yo soy profesor de primaria, no cuenta con bibliotecario, hay una funcionaria que, digamos, se pasa los días solamente como catalogando los libros que llegan, los libros que se gestionan, pero no tiene esa labor que hace Henry, o que hace Estudian, que es la labor de curaduría, o la labor que yo recuerdo de la bibliotecaria nocturna, que no solamente es que le pase a uno un libro de consulta, sino que además es una persona con la que se puede conversar o que te interesa también lo que uno está leyendo, o le puede proponer cosas, y que en cierto modo también es una mano amiga, ¿no? Es una palmada en la espalda, es sentir un refugio y un contacto con la humanidad como sociedad. Yo creo que tienen que existir muchas más bibliotecas, pese a que, como bien lo escribe Diana,
El proyecto de bibliotecas de Bogotá es uno de los más ambiciosos de toda Latinoamérica. Creo que siguen haciendo falta más y que tiene que tener incluso un horario más extendido, teniendo en cuenta las características de nuestro cuarto mundo, que es un tercer mundo. Yo pienso que en muchas ocasiones que es un cuarto mundo, y que a veces hace falta incluso una biblioteca de 24 horas. Hay Cuarta dimensión. un ejemplo un poco utópico. En una época en la que yo trabajé directamente con la Santo Tomás en un proyecto también como en un proyecto relacionado, articulado con el Ministerio de Cultura, que es el paso por la biblioteca, y nos encontramos con una biblioteca de pueblo ahí en Paratebueno, que es la única biblioteca que existe. Igual también una biblioteca como anexada a un colegio, y una biblioteca que funciona 24 horas, que está 24 horas abierta al público. Entonces nos contaban los bibliotecarios y también los funcionarios, como las personas de las juntas de acción comunal que han hecho posible el proyecto, que los índices de inseguridad en el sector se han reducido considerablemente tan pronto se ha abierto esta biblioteca 24 horas. Yo sí considero que tienen que existir más bibliotecas de todo tipo, de todo nivel, que nuestra riqueza ya no es la riqueza del Producto Interno Bruto, sino es la riqueza de la producción de conocimiento y también la riqueza del contacto con las personas, de la obsesión de conciencia, del mecanismo del ciudadano ante las políticas públicas que no están muy a su favor, de reunirse, de solucionar y de transformar contextos que siguen siendo muy marginales y muy vulnerables. Entonces sigue siendo un espacio de refugio, más allá de las fabulaciones de las bibliotecas monstruosas en las que se puede concebir incluso el universo como una especie de biblioteca, como habla Borges, donde la información queda, el pasado es cierto, ¿no? Ahí está, y hay alguna información guardada en algún sitio, más allá, digamos, de las fabulaciones oníricas o abstractas relacionadas con el universo, con el cosmos, con una biblioteca. Yo sí creo que una biblioteca, por más pequeña que sea, que es comunitaria y que está abierta al público, así sea una biblioteca personal de la cual se prestan libros, cambia totalmente la perspectiva de nosotros como seres humanos en un mundo que no tiene sentido. Pues contundente tu participación, tus ideas y definitivamente nos muestra una cara o el papel social, ¿no? De las bibliotecas, porque siempre pues nos concentramos en las grandes bibliotecas con una arquitectura hermosa y estas redes y todo financiado por el Estado, pero hay un capítulo de bibliotecas que casi siempre están en el olvido y son las bibliotecas comunitarias, ¿no? La que se han construido simplemente por el interés de las personas, de las familias, de los aportes que se hacen en los barrios a punta de donaciones y ahí empieza a construirse algo que es también un centro de encuentro de la comunidad. ¿M? Y de construcción de redes que va más allá de los libros, diría yo, más que una búsqueda de apoyo, de afectos, de lazos de esa comunidad y cómo eso va acrecentándose. Pues muchas de ellas terminan tan organizadas que son captadas por estas redes de bibliotecas públicas, pero sí es cierto que son muchas veces las bibliotecas desamparadas y están en esa doble situación que conservan su esencia de comunitaria precisamente porque no están captadas por todo el sistema político, administrativo, gubernamental y pueden mantener su esencia e incluso pues su propia identidad y de su visión y dirigirse hacia objetivos que no siempre son los mismos que las bibliotecas de pronto más concentradas en la organización de los libros, en la sistematización, incluso pues de atravesarlo todo por tecnologías de la información y la comunicación. Así que es un llamado interesante a ver la otra cara
de las bibliotecas y su función social pues, que cumplen en la comunidad. Yo creo que ya hemos abordado el tema desde diferentes perspectivas, apuntándole precisamente a esa construcción interior de lo íntimo, también de lo próximo en la interacción que se produce en el espacio de bibliotecas y en lo público cuando lo vemos como sistema eh, donde de alguna manera estamos como usuarios, como trabajadores, como bibliotecarios y permeados por todo el mundo de las bibliotecas, de la lectura, de la escritura. Un capítulo grande, los escritores en las bibliotecas. Quisiera dejar solamente unos minutos para un comentario de cierre de alguno de ustedes y ya iríamos finalizando nuestro podcast del día de hoy. Bien, yo no sé si hablaron de Borges, del cuento de la Biblioteca de Babel. No sé si finalmente se discutió o se puede dejar para otro capítulo, para otro episodio de estos. Pero igualmente recomiendo leer ese cuento, así sea para otro capítulo, y recomiendo que vean nuestro episodio sobre Borges ahí en el Matiz, en el cual discutimos otros cuentos, no es específicamente, pero sí otros cuentos. Así que, bien, recomiendo leer este tipo de literatura en la cual se habla sobre las bibliotecas. Eh, y me despido con eso. Y muchas gracias, mucho gusto verlos, bueno, a Henry conocerlo, porque no lo había conocido realmente hasta ahora aquí en la virtualidad. Hay que ir a tomarnos un ron Boyacá, un aguardiente líder allá en Tunja, con ese frío un día de estos. Hombre, el líder no, yo le dije ya, eso toca con Onyx. Entonces, sí, acá nos veremos para tomarnos un Onyx. Em, yo lo que quisiera decir, Diana, tal vez sobre el tema de bibliotecas, es que las bibliotecas finalmente no las hacen eh, los contenidos que están allí, sino las personas que llegan allí y las personas que en última, de alguna forma las habitan. Que creo que eso es un poco lo que nosotros hacemos y me parecía muy chévere. Yo me quedé pensando mucho en lo que contaba Carlos de cuando lo sacaban de la biblioteca y le tomaba fotos porque, pues en últimas, eso no solamente es una forma de, de llevarse la lectura, sino también es un deseo de habitar un espacio muy específico. Y las bibliotecas no son solamente espacios que creo que eso también es como un poco lo que estabas concluyendo ahora, no son solamente espacios para la lectura, sino que son espacios sobre todo para las comunidades, para que las comunidades estén allí, para que lleguen, para que vayan distinto tipo de comunidades, no solamente pues como comunidades organizadas, ¿sí? Em, yo quisiera invitar también a que pensemos las bibliotecas de otra manera. Hay unos proyectos y justamente creo que eso era una de las cosas de las que quería como comentar algo. Hay unos proyectos que se estuvieron haciendo durante varios años en muchos países alrededor de unos espacios que rompían un poco la idea de la biblioteca, que eran espacios para las comunidades y pensaban la biblioteca no solamente como el sitio donde tengo unas colecciones de libros, sino puedo tener colecciones de otras cosas. Y no son solamente libros que adquieren la administración pública del lugar, sino que también las mismas comunidades podían llevar sus colecciones de cosas. Y esas colecciones de cosas implicaban que, por ejemplo, tú podías tener allá, no sé, había un sitio donde la gente llevaba, que te digo yo, los botones que les sobraban de camisas viejas o cosas así, y tú podías llegar y buscar botones si necesitabas y completar los botones, pero también podías reutilizar materiales y podías llegar también como en una especie de centro comunitario en el que podías aprender cosas y si tú sabías algo podías enseñarlo o hacer un grupo de gente con la que te pusieran a practicar
no sé, distintas cosas, ¿sí? Danza o bordado o también lectura, por supuesto. Entonces sí, sí es también una invitación a que eh, pensemos los espacios de las bibliotecas como unos espacios que ya desde hace un tiempo están rompiendo la idea de que son solamente espacios para los libros y donde tenemos la posibilidad de acceder, sino que son lugares donde tenemos la posibilidad de ejercer como, eh, como el derecho a hacer en comunidad y y a vivir de otras formas, ¿no? Que son unos espacios que en principio deberían ser espacios seguros, donde uno pueda estar tranquilo, relajado. Y eso es, eso que contaba Carlos, por ejemplo, de su experiencia con las bibliotecas, partiendo de una biblioteca escolar, pues es justamente lo que uno esperaría que ocurra en estos espacios, ¿no? Que uno pueda llegar allá con toda la tranquilidad del mundo y sentirse como que es donde puede desplegarse y ser. Sí quería mencionar, hablando de eso de acceso a las bibliotecas, ahí en esa foto que les mostré ahí de aquí la biblioteca en la universidad aquí donde estoy en la Universidad de la Florida y en todas las bibliotecas de Estados Unidos, es común ver indigentes, bueno, lo que ahora simbólicamente llaman habitantes de calle, eh, como que si se les, es más fácil acceder. En Colombia sí hay más restricciones, hasta de horario, cierran más temprano, pero también hay que mostrar carnet, hay que mostrar un poco de serie de documentos, o solo por se perfila ahí por cómo está vestido y no se deja entrar tal vez. Entonces, sí, creo que eso es importante y hay una línea de un poema de Allen Ginsberg que se llama América, el poema, y él dice, America, why are your libraries full of tears? América, ¿por qué tus bibliotecas están llenas de lágrimas? Y yo creo que se refiere a eso, porque llega gente sin hogar y llegan a habitar un poco ahí hasta usar el baño un poco. Entonces creo que es algo que no se ve en Colombia, no lo he visto muy comúnmente ver, ¿sabes? Ahí te voy a interrumpir, pero sí es bastante común, ¿sabes? Es bastante común. Yo creo que tal vez es un poco invisibilizado porque cuando uno le muestran las bibliotecas, sobre todo cuando uno parte de experiencias como las de Bogotá o Medellín, entonces son los grandes edificios, pero incluso la Virgilio Barco, yo recuerdo cuando trabajé ahí, que tenía tenía su grupo de personas pues, que llegaban allá para usar los baños. Había que llegar a acuerdos con ellos para que, oigan, no hay rollo con que entre a la biblioteca porque esto es público, mano, báñese si quiere, aquí hay un baño, ¿sí? Entonces, también había como eso que tú estás contando también lo hay acá. Lo que pasa es que por alguna razón, y creo que es un poco como el clasismo que tenemos nosotros como tan marcado en nuestra cultura, que lo invisibilizamos un montón, pero eso pasa. Bueno, bueno saberlo. Pero yo quisiera cerrar con la invitación a visitarla. Hay una entrevista que le leí a Rogelio Salmón que hablaba de los sitios rituales y de cómo se transformaban los sitios rituales, cómo las familias habitualmente iban al paseo de olla, al el río, a darle al sol, a la luna, a los elementos, que eso después se transforma como en las iglesias, los sitios donde van habitualmente las familias, como de reunión, y que finalmente se transforman en centros comerciales. Las personas van habitualmente a los centros comerciales. Y yo recuerdo después de publicar esa crónica, como unas semanas después, un viernes en la noche, terminé encontrándome a unos extraños aparentemente que estaban por ahí filmando algo en esas locaciones y se asombraban, decían, pero ¿cómo es posible que un sitio tan hermoso como este esté tan deshabitado? O sea, ¿cómo aprovechamos estos sitios? Porque la gente no viene a estos sitios más habitualmente, porque viene solamente, como dice Juanma o como dice Henry,
como habitantes de calle, personas que lo encuentran otras puertas abiertas, ¿no? Entonces, yo creo que la invitación es a visitar este tipo de sitios eh, y a encontrarnos mutuamente, más allá de lo que suceda. Es un sitio de encuentro y es un sitio muy bonito y que pues, vale la pena habitar y rescatar, porque pues también es un recurso ahí que se convierte en detrimento de patrimonio público. No, obviamente no quisiera cerrar con citas, tampoco como muy a conciencia, muy pensadas, porque pues también estoy un poco cansado por la hora, pero sí que bonito hacer de plan de fin de semana, no ir a un centro comercial o a gastar un montón de dinero a sitios que ahora se catalogan como culturales y que realmente son muy costosos, y más bien habitar, digamos, estos espacios, ¿no? Que tienen cada vez más dinamizaciones culturales, mediaciones de lectura, espacios de cine, espacios de encuentro, y también a proponer otros nuevos espacios, pero que también seguir habitándolos. Por lo demás, un agradecimiento muy particular pues, por esta invitación y espero que me inviten a otros encuentros, ojalá hablar de Borges con más detenimiento, porque sí ese cuento yo creo que da para mucho, da para hablar bastante. Y no solo eso, sino Borges en sí mismo, que es una especie de biblioteca en la memoria. Gracias, Carlos Marín. Nos acompaña desde Bogotá, Alejandro Molano desde la ciudad de Tunja, en Boyacá, y Juan Manuel Martínez desde Gainesville, la Florida. Gracias por escucharnos en este podcast, en esta exploración, el Matiz Literatura, y pueden seguirnos en nuestras diferentes cuentas de Instagram, YouTube, Facebook y Substack. Hasta pronto. El Matiz Literatura.